Amado pueblo del Señor, paz a cada uno de vosotros. Una vez más, amado pueblo del Señor, damos esa bienvenida al estudio de la palabra del Señor. En esta oportunidad Dios nos permite una vez más considerar esa palabra en la cual nos llena, nos da esa fortaleza, nos da esa esperanza en confiar en el Señor en cada una de sus promesas. En esta ocasión vamos a estudiar una vez más una serie, ¿verdad?, en la cual hemos dado una continuación, la cual tiene como título La Iglesia de Dios y la Biblia. Ese es el tema que vamos a considerar en esta ocasión, que es de acuerdo a la serie que damos continuidad, ¿verdad?, que ustedes conocen muy bien, la cual tiene como título Origen, Trayectoria y Doctrina de la Iglesia de Dios. Así que vamos a dar continuidad a este 10º tema, en el cual hemos transcurrido durante todo este tiempo en el estudio de cada uno de estos interesantes temas, de los cuales han permitido ver otra visión de cada una de las situaciones en las cuales la Iglesia de Dios ha estado presente, y ha permitido que eso nos ayude a considerar y a conocer aún más lo que la Iglesia de Dios y toda la historia ha transcurrido a través de la luz de la palabra de Dios. Nos da esa bendición de conocer cada uno de esos aspectos. Hoy en esta oportunidad antes de dar comienzo, vamos a poner en el Dios Todopoderoso la bendición de este momento, para que sea Él el cual bendiga y pueda permitir de que todo se desarrolle con toda normalidad. Todo aquel que pueda hacerlo, pueda doblar sus rodillas conmigo y oremos al Señor. Excelentísimo y poderoso Padre Celestial, delante de ti una vez más, oh Dios bendito, venimos en oración, agradecidos, oh Padre, porque tú nos has permitido una vez más considerar tu bendita palabra. Reconocemos, oh Padre, que no somos dignos de todas tus bondades, pero hoy, oh Dios, tú nos abres esa oportunidad, esa puerta de que es el conocimiento a través de tu palabra, para que podamos conocer cada uno de los aspectos en los cuales tu pueblo, tu iglesia ha estado siempre presente, para poder hablar con denuedo de esa palabra bendita tuya. Te pedimos, oh Dios, que tú bendigas este momento, que tú bendigas a nuestras amistades, que tú bendigas a todos aquellos en los cuales hacen un espacio para poder considerar tu palabra y así, Señor, conocer aún más de estas verdades eternas. Te pedimos tu bendición para cada uno de tus hijos, aquellos que quizás, oh Dios, tienen algún familiar en algún hospital, aquellos que están, Señor, quizás enfermos en sus hogares. Te solicitamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, tú pases tu mano poderosa sobre cada uno, para que así, Señor bendito, puedan obtener esa bendición, en la cual es única y bendita de parte de ti, de poder tener esa sanidad, esa bendición de la cual emana de ti. A la vez, oh Dios, te ponemos en tus manos tu palabra, para que tú permitas, oh Dios, que tú puedas hablar al corazón de nosotros y así conocer aún más de aquellos secretos de los cuales está oculto para muchos, y que tú has revelado a tu pueblo, a tus pequeños, para poder hablar con esa alegría, esa bendición de lo que es tener esa esperanza hacia ti en ese reino del cual tú has prometido. Padre, estas cosas te las solicitamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Después de considerar esta oración, vamos a pasar a unas alabanzas. Les invitamos a que puedan compartir esta transmisión y de esa manera usted puede hacer de bendición a otros de los cuales son necesitados de escuchar palabra de Dios. Dejamos el tiempo de las alabanzas. Es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser.
blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresque el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Este día que Dios nos ha unido, celebrando esta reunión, los pastores soldados de Cristo, todos juntos en la comunión, y los dones que están en nosotros, siendo para la edificación. Los ministros en su ministerio, con aceite de la santa unción, y los diáconos y los obreros van llevando la predicación, siendo humildes a ese llamado, consagrados a la comisión. La palabra de Dios nos invita que tengamos buena relación, siendo ejemplos de aquellos pastores que vivieron en la sumisión, no arrogantes, soberbios o altivos, mas viviendo en santificación. Los ministros en su ministerio, con aceite de la santa unción, y los diáconos y los obreros van llevando la predicación, siendo humildes a ese llamado, consagrados a la comisión. Ahora todos pastores de Cristo, conservémonos en oración y no dando lugar al maligno que nos lleva a la tentación. Apartaos de toda inmundicia y lograr nuestra coronación. Los ministros en su ministerio, con aceite de la santa unción, y los diáconos y los obreros van llevando la predicación, siendo humildes a ese llamado, consagrados a la comisión,
siendo humildes a ese llamado, consagrados a la comisión. Fortaleza y salvación por toda la eternidad. ¿Quién como tú, oh Jehová, que a tu pueblo redimiste por amor? Escucha mi voz, oh Señor, te alabaré con mi corazón. Escucha mi voz, oh Señor, te alabaré con mi corazón. Será, Señor, estar en tu presencia, en este santuario, en tus manos, oh Jehová, afirmaron. Escucha mi voz, oh Señor, te alabaré con mi corazón. Escucha mi voz, oh Señor, te alabaré con mi corazón. Escucha mi voz, oh Señor, te alabaré con mi corazón. Escucha mi voz, oh Señor, te alabaré con mi corazón. Gloria a Dios Todopoderoso que nos permite alabarle y considerar su bendita palabra. Sean bienvenidos, estimados amigos, hermanos, en esta oportunidad en la cual Dios nos permite una vez más considerar su bendita palabra. Realmente, amado pueblo del Señor, es una gran bendición el poder estar en esta oportunidad con cada uno. Reconocemos, amado pueblo, de que no ha sido fácil cada una de las situaciones, de los acontecimientos en los cuales hemos estado ahí pendientes, ¿verdad? Hoy, dado el Señor el tiempo para que podamos considerar su bendita palabra. En esta oportunidad, hermanos, vamos a considerar el tema la Iglesia de Dios y la Biblia. Aquí es donde nosotros tenemos que retomar algunos aspectos en los cuales hemos estado considerando durante cada una de esta serie de estudios que hemos estado estudiando juntos en toda esta serie, ¿verdad? En la cual tiene como título Origen, Trayectoria y Doctrina de la Iglesia de Dios. Voy a dejar un pequeño audio por aquí para que de esa manera podamos escuchar
este espacio, lectura bíblica que vamos a tener en consideración en esta oportunidad. Cual la luz de la eternidad, la luz de la verdad no se apaga. La Iglesia de Dios presenta su programa espiritual, Enseñanzas del Dios de Israel, para que la llama eterna de la verdad sea encendida en nuestros corazones al escuchar el pregón del profeta que dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La Iglesia de Dios da la bienvenida una vez más al estudio de la palabra del Señor. Le saluda a su consiervo, hermano y amigo, obrero de la Iglesia de Dios, Herbert Blanco, desde El Salvador, esperando en el Señor que todo sea para la honra y gloria de Él. Sean bienvenidos a este nuevo estudio de la palabra del Señor en la serie que le hemos titulado Origen y trayectoria y doctrina de la Iglesia de Dios. Gracias al Todopoderoso nos permite una vez más poder considerar un nuevo tema con el título La Iglesia de Dios y la Biblia bajo la más despiadada persecución. Un tema a considerar en el cual vamos a conocer cuán importante es conocer por qué la Iglesia de Dios tuvo esta despiadada persecución. En base a lo que dice Hebreos en su capítulo 11, del verso 32 al verso 40. Meditemos en la palabra del Señor y juntos, en unidad, escuchemos palabra de nuestro Dios. Esperamos de cada uno esa atención para poder así considerar palabra de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Amén. Realmente, amado pueblo del Señor, ustedes pueden ver la condición en la cual
el pueblo del Señor ha estado durante mucho tiempo. Y podemos notar a través de esta lectura bíblica en la cual tenemos en consideración una lectura impactante, una lectura en la cual nos llena a nosotros de mucha esperanza. ¿Por qué decimos de esperanza? Porque a pesar de que los hechos acontecidos y descritos en Hebreos, en su capítulo 11, del verso 34 al verso 40, nosotros vemos que hay aspectos en los cuales nosotros como hijos de Dios hemos considerado aspectos que podríamos decir que hemos renunciado a todo. Nosotros podemos ver de que no es únicamente un solo, por decirlo así, un decir, ¿verdad? Sino que es algo en lo cual dice claramente la palabra de nuestro Dios, que cada uno de aquellos en los cuales sufrieron todos estos hechos en sus vidas, dice el verso número 38 de la siguiente manera. Y vamos a poner así en pantalla, ¿verdad? Para que nosotros podamos ver y podamos ir leyendo juntos la palabra del Señor. De los cuales el mundo no era digno. El mundo, amado pueblo del Señor, como amistades que honran al Señor Jesucristo, escuchando este mensaje, el mundo no es digno, y usted lo sabe muy bien, de muchas cosas. Pero un objetivo especial que el mundo quizás realmente no es digno, y es haber tenido esa historia de aquellos hombres y aquellas mujeres de los cuales se entregaron sus vidas en favor del Evangelio del Hijo de Dios. El mundo no era digno de ellos. El mundo no era digno, amado pueblo de Dios, de esa sangre de la cual fue derramada en favor del Evangelio. El mundo no era digno, ya que ellos andaban errando por los desiertos, andaban errando por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Una condición para la iglesia en la cual fue triste. Pero si nosotros vemos dentro de la palabra del Señor, cuán grande es la esperanza que Él nos da, cuán grande es la fe de cada uno de todos nuestros hermanos, de los cuales combatieron cada una de esas acechanzas que el mismo enemigo les puso. Ellos pudieron soportarlas con alegría, porque dice claramente el verso número 39 del capítulo 11 de Hebreos, dice de la siguiente manera, miren cómo dice el Señor, y todos estos, aunque alcanzaron, miren lo que dice el Señor, aunque alcanzaron. ¿Qué es lo que alcanzaron ellos? ¿Qué es lo que manifiesta ahí la palabra del Señor? Que aunque alcanzaron todos estos buen testimonio mediante la fe, ¿qué pasó con ellos, amados hermanos y amigos? ¿Qué pasó con ellos? Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: no recibieron lo prometido. La iglesia de Dios, durante el tiempo de su trayectoria que ha llevado en el transcurso de los tiempos, ha sido una iglesia que se ha encaminado en base a la fe. Una fe verdadera, no una fe fingida, sino una fe en la cual nos llena nuestros corazones. Y prueba de ello es de que nuestros hermanos en tiempos pasados, como lo hemos visto en diferentes estudios, vivieron diferentes situaciones, en los cuales aquí el mismo Hebreos hace ver que con sus vidas, como lo dice el verso número 34 del capítulo 11, apagaron fuegos impetuosos, pero no los apagaron de una manera de no quemarse, sino que sus cuerpos fueron quemados, y de esa manera pudieron apagar esos fuegos. Pudieron ellos, a través de su testimonio, pudieron dar esa constancia de la fe que ellos manifestaban
en cada momento de sus vidas. Fíjense bien lo que el Señor nos manifiesta a nosotros. Nos manifiesta para que cada uno contemple estas cosas con esperanza. Contemple estas situaciones con mucha bendición y no solamente con una pura coincidencia de la vida, no, estimados hermanos, sino que cada uno de nosotros caminemos en las cosas de Dios con fe. Porque a pesar que todos estos, aunque no alcanzaron, fíjense bien, aunque no alcanzaron, aunque no recibieron lo prometido, ¿qué pasó con ellos, hermanos? Dice el verso 40 del capítulo 11 de Hebreos. Acompáñenme a leer esta hermosa lectura bíblica. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, era necesario que vinieran otros a poder dar ese testimonio. Por esa razón, el tema de esta oportunidad es la Iglesia de Dios y la Biblia bajo la más despiadada persecución. La Biblia, como ustedes lo saben muy bien, ha sido parte de cada uno de aquellos aspectos de la vida cristiana. Es prácticamente el libro que describe en exactitud cada una de las condiciones que el ser humano vive, vivió y vivirá en el transcurso de los años. Pero así como la Iglesia de Dios, como lo dice aquí Hebreos en su capítulo 11 del 34 al verso 40, manifestaron diferentes situaciones, vivieron diferentes persecuciones, la Biblia de igual manera. Porque si ustedes lo recuerdan muy bien, la Biblia ha sido desde el principio para nuestro Señor una palabra esencial, de la cual el mismo Hijo de Dios manifestó allá en el Evangelio de Juan algo muy importante en ella, que lo dijo allá en Juan en su capítulo 5 y en su verso número 39. Miren lo que dice la palabra del Señor. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son las que dan ese testimonio. Ellas son aquellas en las cuales dan ese testimonio de cada uno de aquellos aspectos en que los hijos de Dios que se presentan delante del Padre pueden dar ese testimonio de bendición y de creencia delante de Dios. Por esa razón es importante, y ambas, tanto la Iglesia de Dios como la Biblia, van de la mano. Pero ¿qué sucedió, estimados amigos y hermanos? Sucedió que en ellas, igual manera, hubo una gran persecución. ¿Se ha preguntado usted cuántas quemas de Biblia se han ejecutado durante toda la historia del mundo? ¿Se ha preguntado usted cuánta cantidad de cristianos han sido sometidos, han sido castigados o tener en sus manos la palabra del Señor? Por esa razón, nosotros debemos de tener muy en cuenta estos aspectos en los cuales el Señor nos va a manifestar para que cada uno de nosotros tomemos como relevancia o como introducción esta parte, ¿verdad? Esta parte en la cual vamos a ver dentro de este estudio. Por esa razón, como introducción, la Iglesia de Dios tiene una gran importancia en la interpretación de la Biblia. A la Iglesia de Dios se le dio la potestad de considerar esta palabra e interpretarla, y poder de esa manera poder conocer los diferentes aspectos, los diferentes secretos en los cuales hay en ellas. Por esa razón, las enseñanzas de la sana doctrina han sido fundamentales para entender las Sagradas Escrituras. Y por esa razón, en esta oportunidad, exploraremos por qué fue la insistencia del enemigo de poder opacar, de poder callar
las Sagradas Escrituras y la Iglesia de Dios para que el verdadero evangelio no pudiera tener avance. Eso va a ser la prioridad de este estudio. Y por esa razón le invito a usted de que no se pueda perderlo, sino que pueda considerarlo cuán importante es estas partes de las cuales estamos estudiando en esta oportunidad, ¿verdad? Entonces, ya teniendo esos aspectos claros, ya nosotros podemos ver que la Iglesia de Dios y la Biblia han sido fundamentales. ¿En qué aspecto? De que ella fue fundada, fíjense bien, por el Señor Jesucristo. La Iglesia de Dios fue fundada por el Señor Jesús. Esto provocó persecución de los santos y de la Biblia, sufriendo ataques y destrucción. La Iglesia Apostólica, como lo hemos visto en temas anteriores, de alguna manera desde su surgimiento provocó la más despiadada persecución contra ella, y por ende buscaba cerrar toda escritura, toda forma en la cual pudiera la Iglesia de Dios manifestar, ya que podía tener acceso a los escritos. A eso no se podía detener. Y por esa razón buscó de alguna manera, durante toda la supremacía que la Iglesia Apostólica Romana tuvo desde el año 538 de nuestra era hasta el año 1798, excomulgaba, perseguía a quienes tuvieran Biblia en sus casas. La Iglesia de Dios y la Biblia han viajado juntas, han sido perseguidas igualmente, han sido calcinadas juntas y han sobrevivido juntas, y hasta el día de hoy han dado testimonio de la verdad. Eso es lo importante que debemos de considerar, el testimonio de la verdad. Pero ¿cuál verdad? Muchas veces muchos están buscando verdades equívocas, y la única verdad que debemos de considerar es la que el Dios Todopoderoso manifestaba a través de su bendita palabra, así como Él lo decía allá en Juan, en su capítulo 8 y en su verso número 32. Usted lo sabe muy bien, ese verso tan hermoso y tan importante para el estudio de cada uno de nosotros. Ahí lo dice, ¿verdad? En el verso número 32 de nuestras escrituras, ahí lo dice el verso número 32, y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a hacer ahí el Señor con nosotros? Ahí lo dice claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso es lo importante de esto, encontrar la verdad. ¿No estaría usted interesado en conocer esa verdad e interpretarla de acuerdo a lo que dice la Escritura? Por esa razón existe la Iglesia de Dios. Por esa razón el Señor Jesús manifestó a través de sus diferentes escritos de que el Señor daba esa potestad a su pueblo para que su pueblo pudiera tener en sus manos la verdad y así poderla predicar, poderla manifestar. Eso ha sido concedido a la Iglesia. Eso fue dado a la Iglesia de Dios. Y por eso hoy, como en muchas ocasiones, nosotros estamos llamados a eso. El Señor lo dijo, si ustedes lo recuerdan muy bien. Y solo son versos de referencia, estimados amigos y hermanos. Como dice la misma palabra, que todo aquel que hable conforme a la palabra. No podemos venir nosotros a solamente hablar por nuestro propio dicho, sino que es necesario el poder que cada uno de nosotros podamos conocer de esta palabra. Y así lo dice, ¿verdad? Mateo en su capítulo 28 y en su verso número 19. Ahí lo dice y lo manifiesta, ¿verdad? Usted lo sabe muy bien, estos versos bíblicos tan importantes. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Por tanto, id. Ese en los versos originales, el verso 19, únicamente el Señor dio esa orden a sus discípulos, a que fueran
Pero ¿qué iba a hacer sus discípulos? Dice el verso número 20. Miren qué hermoso lo que el Señor nos está diciendo. Mateo en su capítulo 28 y en su verso número 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Dijo el Señor. Miren lo que dijo el Señor Jesucristo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿De cuándo? Del mundo. Entonces, es importante la Biblia. La Biblia ha sido en el transcurso de los tiempos algo esencial para la vida del Hijo de Dios. Y por esa razón, la invitación es de que al ver este tema, nosotros veamos cuán sacrificio llevó toda esta cantidad de hombres y mujeres, los cuales dieron sus vidas para que la Biblia pudiera ser llevada no solamente a un cierto grupo de personas, sino a toda la humanidad. Eso fue el sacrificio que hicieron todos aquellos hombres y todas aquellas mujeres para poder estar delante del Señor con esa verdad única y espontánea de parte del Señor. Así que preguntémonos nosotros entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Es estar interesados en las Escrituras. Los cristianos que llevaron la Biblia, fíjense bien, por todo el territorio que en aquel momento era apostólico romano, ustedes lo saben muy bien que cada uno de aquellos sacerdotes le seguían el paso hasta que aquellos eran capturados en sus humildes habitaciones en donde moraban. Les arrebataban sus Biblias y le quemaban ante sus ojos, después les martirizaban hasta hacerlos morir. Eso vivieron aquellos hombres y aquellas mujeres. Recordemos el acontecimiento, recordemos aquella situación en la cual el Papa Inocente IV lanzó un documento que se llamó la Estirpanda, que nosotros la conocemos como la Santa Inquisición, allá por el año de 1478. Ahí, estimados amigos y hermanos, vamos a ver cuán terrible explica esa ley que fue emitida por la Iglesia Apostólica Romana. Todo hereje, fíjense bien, para poder perseguir a todo hereje del cual está prácticamente en contra de lo que esta iglesia manifestó en su momento. Entonces es ahí en donde la misma historia nos da a nosotros la oportunidad de conocer cómo el enemigo ha querido callar la voz de la iglesia. Gracias a Dios, hoy en estos tiempos modernos, póngase a pensar a usted hasta qué medios tenemos para poder hablar. Pero como usted sabe, no podemos ser totalmente libres también en estos medios, porque hay ciertas restricciones de las cuales las conocemos, y por eso, como respetuosos de ellas, nos sujetamos de acuerdo a la ley establecida a través de estos medios. Pero miren cómo es Dios, nos manifiesta poder hablar su palabra, poder darla a conocer, ya que en ese tiempo, ¿verdad?, en ese momento, fueron aquellos hombres y aquellas mujeres quienes vivieron todas esas situaciones, de las cuales usted lo sabe muy bien lo que dice Apocalipsis en su capítulo número 11. Ahí lo vamos a ver cómo el Señor lo manifestó en su momento. Ahí lo vamos a ver en Apocalipsis en su capítulo 11, de cómo el Señor había declarado estos aspectos en los cuales para muchos estaba oculto, pero para la iglesia está revelado. Miren lo que dice el verso número 3 del capítulo 11 de Apocalipsis. Miren lo que dice el Señor en esta oportunidad.
Vamos a ver lo que nos dice aquí Apocalipsis en su capítulo 11 y en su verso número 3. Vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Miren lo que dice el Señor. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos, dice ahí, de silicio. En esta oportunidad, Dios manifestó a través de la profecía que iba a haber un periodo de tiempo en el cual estos 2 testigos iban a ser sometidos a una severa persecución, de la cual, si ustedes han notado durante todas estas intervenciones que Dios nos ha permitido tener, hemos visto que en ese periodo de tiempo se dieron condiciones en las cuales no tienen comparación a las condiciones actuales, que para muchos pudiera ser quizás un cuento todo lo que estamos hablando, solamente para poder hacer o cultivar miedo, pero no, fue una realidad en ese tiempo. Por esa razón, el Señor lo manifestó y Él dio un tiempo para que todas estas condiciones se dieran. ¿Y cuál era ese tiempo? Ahí lo puede ver lo que dice Apocalipsis en su capítulo 11 y en su verso número 3. Esos 2 testigos iban a estar prácticamente ahí para dar ese testimonio a toda la humanidad. Y eso es lo que nosotros debemos de tener conciencia, que por esa razón estos tiempos son diferentes. Y prácticamente tenemos las Sagradas Escrituras hoy hasta en nuestras casas y hasta en nuestros teléfonos. Y lastimosamente, a pesar de la facilidad que tenemos hoy en día de tener la palabra de Dios, no lo ponemos a poner en práctica, sino que estamos atentos en otras cosas, menos a la meditación de la palabra del Señor. Por esa razón este tema es para que nosotros hagamos esa conciencia, que cuántos hombres, cuántas mujeres, y por no decir niños y ancianos, sufrieron las calamidades descritas en Hebreos en su capítulo 11 del verso 34 en adelante, todas esas condiciones para que cada uno de nosotros tengamos las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Ahí fue dado. Y por esa razón nosotros tenemos que mantener ese cuidado de poder estudiar la palabra. Porque el argumento apostólico romano de aquel tiempo era que todo aquel hereje, del cual era así llamado, todo aquel miembro de la iglesia de Dios, tenía que ser aplastado como serpientes venenosas. Así eran ejemplificados ellos. Así que sacerdotes, reyes y miembros laicos de este nuevo sistema romano fueron llamados para unirse a este tipo de cruzadas y poder así aplastar todo tipo de rebeldía, para que nadie más pudiera conocer la verdad. Y usted sabe, ¿verdad?, que hubo diferentes instrumentos como la rueca, ¿verdad? Usted lo puede investigar y puede ver que era una tabla larga sobre la cual el acusado de esa blasfemia era puesto, sus pies y manos atados, con la espalda hacia abajo, y estiraban con lazos para que éste pudiera renunciar a su fe. Eso, por supuesto, provocaba un dolor indescriptible. No podemos poner ese tipo de imágenes en estos espacios debido a las restricciones que se tienen, pero ustedes lo pueden investigar, qué situaciones fueron los que vivieron los cristianos para que su fe, su testimonio pueda darse a conocer. En algunas ocasiones usaban grandes pinzas para arrancar las uñas de estos. Les aplicaban en rojo vivo fuego para que en sus partes sensibles
para que de esa manera ellos pudieran renunciar a su fe. Y así muchos otros tipos de situaciones en las cuales provocaban un inmenso dolor hasta poder hacer que ellos rogaran por su muerte. Pero no renunciaban a su fe, no rehusaban. Y por esa razón esto causaba más ira, porque no permitía ver que estas gentes que tenían esa fe pudieran renunciar a esa fe, sino que aún más crecía aún más la fe en ellos. Y por esa razón es de hacer esa reflexión en nuestros corazones, que cada uno de nosotros, de los cuales hemos sido llamados a poder promover este evangelio, hoy que tenemos esta oportunidad de hacerlo, lo podamos hacer. Usted podría decir, pero es que no puedo hacerlo. ¿Qué nos restringe hoy? ¿Qué nos restringe? La misma palabra del Señor lo manifiesta, usted lo sabe muy bien. Allá lo que nos dice Hebreos, vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Vamos a escudriñar la palabra del Señor para que veamos cuán indispensable es el poder escudriñar su bendita palabra. Y ahí lo dice Hebreos en su capítulo 4. Miren lo que dice el Señor en su capítulo 4 y en su verso número 12. ¿Cómo dice la palabra? Miren qué hermoso lo que dice la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra del Señor. Por esa razón, desde el principio de los tiempos, han querido destruir esa palabra y no han podido. Hasta muchos miembros o ex miembros de la iglesia han llegado a ese punto. En una cierta noticia hace muchos años, un cierto personaje llegó con una congregación a quemar Biblias en frente Catedral Metropolitana en este país, El Salvador. Fue un hecho que trajo mucha expectación en muchas personas. Pero ellos cayeron en esa situación en la cual no creyeron en la verdad, sino que se transgredieron en sus propios pensamientos y se fueron por otros rumbos. Por esa razón, los miembros de la Iglesia de Dios permanecen hasta el final, porque reconocemos que nuestra salvación no depende de un momento, no depende de una justicia que nos puedan hacer, sino depende de la perseverancia de cada uno de nosotros. El mismo Señor lo dijo allá en Mateo, en su capítulo 10 y en su verso número 22, usted lo sabe muy bien, en su última parte, ahí lo manifiesta y lo dice, que es necesario que cada uno de nosotros, para alcanzar esa salvación, es necesario perseverar. Así lo dice el Señor. Les voy a compartir la imagen, hermanos, y seréis aborrecidos. ¿Por qué vamos a ser aborrecidos? Dice el verso, y seréis aborrecidos de todos, por causa de mi nombre. Más, oiga lo que dice, más el que persevere hasta el fin, mire lo que dice el Señor. Y aquellos que dieron sus vidas, aquellos que fueron capaces, como lo dice ahí Hebreos, en su capítulo 11, fueron capaces de poder andar errantes, porque muchos no quieren salir, sino que quieren estar cómodos. Fueron capaces de ser errantes, de experimentar vituperios, de experimentar azotes. A estos experimentaron prisiones y cárceles. Y no solamente eso, dice la palabra del Señor, sino que fueron apedreados y aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada.
A eso fueron aquellos que dieron ese testimonio de ser iglesia de Dios. No una iglesia en la cual únicamente anda buscando su propio interés o su propia justicia. No, sino, dice claramente la palabra del Señor, fueron capaces de hacer todo esto para poder ser ellos los que darían el testimonio de la verdad. Y eso es lo que nosotros nos debe de motivar. Nos debe de motivar a continuar, no entrar en preocupación, porque debemos de reconocer de que el tiempo es un tiempo en el cual se nos ha dado para poder hablar su palabra. Pero la pregunta es, ¿se acabará este tiempo? ¿O creen ustedes que ya no existirá persecución? ¿O consideran ustedes de que ya no va a haber un momento en el cual usted y yo ya no vamos a vivir ninguna situación de angustia? No, dice el mismo Señor allá en Hebreos en su capítulo 10. Hebreos en su capítulo 10, unos versículos un poquito más atrás, ¿verdad? Del Hebreos en su capítulo 11. Así lo dice, ¿verdad? Hebreos en su capítulo 10 y en su verso número, miren lo que dice, 22, dice de la siguiente manera. Miren lo que dice el Señor. Hebreos en su capítulo 10 y en su verso número 22. Dice de la siguiente manera: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de ¿qué? Dice el Señor, de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, ¿con qué? Dice el Señor, con esta agua pura, que es la palabra del Señor. Es esa palabra que fluye, es esa palabra en la cual trae esa esperanza para nosotros, esa palabra que trae esa frescura a nuestros corazones, esa palabra la cual nos va a ayudar a poder permanecer y ser como aquellos hombres y aquellas mujeres que dieron todo por el amor de la predicación del Santo Evangelio. Así que, amado pueblo del Señor, esto es lo que el Señor nos expone en este punto. Situaciones en las cuales aquel hombre inocente cuarto nunca consideró que a pesar de todas las atrocidades que iba a hacer, llegaríamos hasta este año 2023 predicando el Evangelio. No sabemos hasta cuándo tenemos. Es de aprovechar el tiempo, poder promover el Evangelio y así muchos más conozcan de esta palabra. Por eso le invitamos a usted, estimado amigo, que está ahí escuchándonos, a ser parte de la iglesia de Dios, a tener una fe verdadera y confiar de que toda lucha y perseverancia que usted haga y su familia no sea en vano, sino que vendrán a una salvación en Cristo Jesús. Eso lo dice el mismo apóstol Pedro, lo dijo él en Primera de Pedro, en su capítulo 1 y en su verso número 25. Miren lo que dice el Señor, y eso es lo hermoso de la bendita palabra, porque nos da esa fe. Primera de Pedro en su capítulo 1 y en su verso número 25 dice de la siguiente manera: más, miren lo que dice el Señor, más la palabra del Señor, ¿hasta cuándo va a permanecer? ¿Hoy? ¿Mañana? No, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido, ¿qué? Dice el apóstol Pedro, os ha sido anunciada. Ha sido anunciada. Así que, amado pueblo del Señor, perseveremos, sigamos adelante,
Creamos de que la palabra del Señor va a hacer ese cambio del cual cada uno de nosotros necesitamos. La palabra del Señor hará ese cambio en aquel hombre y aquella mujer que no encuentran una solución a sus problemas, a sus condiciones, de las cuales no puede salir ni por medios psicológicos, ni a través de medios de medicinas o otro tipo de estupefacientes. No puede salir. Es la palabra la cual va a llevar esa bendición. Eso hizo en muchos, y por esa razón hasta el día de hoy hay muchos que dicen: ¿y por qué usted entrega todo al Señor? Es porque amamos su palabra. Amamos esa palabra, la cual nos llena de bendición y nos permite reconocer que hay una esperanza para cada uno de nosotros. Voy a dejar un tiempo, estimados amigos y hermanos, para unas alabanzas, para que aquel hermano, aquel amigo que quizás tenga alguna pregunta, tenga algún comentario, pueda de alguna manera hacer o compartirlo a través de los comentarios, y de esa manera hacer de bendición, ¿verdad?, para muchos otros, de los cuales nos permite así conocerle, saludarle, y de esa manera responderle cualquier tipo de pregunta de la cual usted pueda tener a través de este medio. Así que le invitamos a usted a que pueda compartirnos sus preguntas, sus comentarios serán de mucha bendición para cada uno de nosotros. Así que dejamos alabanzas al Señor. En esta oportunidad con nuestros hermanos dejamos el tiempo de alabanzas al Señor. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos. Sabes que te amo, porque solamente tú me has salvado, porque solamente en ti yo he confiado. Que te amo por las obras de tus manos, que te amo por la ley que has implantado, que tus hijos, quien debemos de amarnos. Apacienta mis ovejas, si me amas, apacienta mis corderos, pues bien quiero que tengas cuidado de ellas. No destruyas lo que en ti yo he confiado, significa al que está desalentado, y enseña el amor que yo he enseñado.
privarme de tu gloria. No podía porque tú me has rescatado. Solo quiero pedir, Señor amado, que me hables sin no estar desamparado y decirte que me dejes a tu lado y me limpies siempre, siempre del pecado. Ora a ti, mi Dios, en esta noche, por todas tus bondades este día. Oh, guárdame que tus potentes alas sean por siempre la defensa mía. De cuántas faltas hoy he cometido, perdóname, Señor, por tu Hijo amado. Contigo, con el prójimo y conmigo, que de antes de dormir reconciliado. Enséñame a vivir, que no me espante la tumba más que el lecho de reposo. Enséñame a morir para que pueda el día postrero despertar glorioso. Oh, logré reposar en mi alma, mis párpados no cierres, dulce sueño, un sueño que vigor pueda prestarme para servirte al despertar mi dueño. Un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mal liberaba más cruel, Jesús descendió y al nacer de una virgen, morando en el mundo, nos dio ejemplo fiel. Un día llevaron al monte Calvario, un día clavaron
salvóme y en el sepulcro mi mal enterró. Resucitado me dio justicia, un día él viene, pues lo prometió, él lo prometió. Oh, él lo prometió. Oh, él lo prometió. Amén. Muchas gracias, amado pueblo del Señor, por estar pendiente. Gracias a Dios hemos tenido siempre esa sintonía de parte de cada uno de ustedes. Muchas gracias, amado pueblo del Señor, por compartir estos mensajes, de los cuales son de mucha bendición para toda cada una de las amistades, de los cuales nos ven en diferentes lugares de El Salvador. Bendecimos a toda la iglesia de Dios en el distrito número 1, distrito número 2, distrito número 5, en los cuales han estado muy pendientes de esta transmisión, como también amados hermanos de la iglesia de Dios en el distrito número 7, quienes están ahí siempre pendientes de estas transmisiones, y esa es una gran bendición. Bendecimos a nuestro hermano ministro Luis Escalante, que ha estado pendiente de esta transmisión. Bendiciones, mi hermano, a usted y su familia, como también a mi hermana Mirna Peñate, ¿verdad?, que ha estado ahí igualmente ahí pendiente, nuestra hermana Mirna de Rivera, desde la Iglesia de Dios en Toronto, Canadá. Hasta ahí llega esta transmisión. Por esa razón podemos ver que hoy, para hablar y predicar el Evangelio, no hay frontera. Así que hay que ocupar bien estos medios, amados hermanos y amigos. Promovamos el Evangelio del Señor Jesús. Promovamos las verdades eternas, las cuales esas permanecerán para siempre. Pero el derecho a la mujer, el derecho a la comunicación, al derecho ajeno, esas cosas van a pasar, ¿verdad? Así que, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Eso hemos aprendido en esta oportunidad. Así que luchemos por lo que es verdadero, luchemos por lo que va a permanecer para siempre. Y créanme, hermanos, que la sonrisa, aunque esté viviendo situaciones difíciles, enfermedades, tenemos hermanos que están en este momento en hospitales, están ahí y realmente están ahí perseverando y creyendo que el Señor los sanará. Por esa razón no dejemos de orar, hermanos. Hay muchos hermanos que están en las cárceles y estuvimos en unas semanas de oración y de ayuno, ¿verdad?, en este último fin de semana. Así que no nos cansemos de orar, no nos cansemos de sacrificar nuestros cuerpos por nuestros hermanos. Va a llegar un tiempo en el cual, si realmente queremos vivir piadosamente, dijo el apóstol, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener persecución. Así que no hay preguntas, ¿verdad?, solamente saludos. Saludo a mi hermana Vilma López, que siempre está de igual manera pendiente de estas transmisiones. Y muchas gracias a todas nuestras amistades que han estado ahí pendientes de esta transmisión. Por lo demás, hermanos, vamos a quedar despedidos de esta transmisión, agradeciendo el espacio a cada una de las páginas que han estado ahí de igual manera en línea con la Iglesia de Dios Enlace. Han estado ahí llevando este Evangelio al Señor, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a través de este mensaje de vida eterna. Vamos a orar al Señor. Les invito a que doblemos las rodillas y elevemos una oración al Dios Todopoderoso. Oremos al Señor. Excelentísimo y poderoso Padre Celestial, venimos una vez más delante de ti agradecidos, oh Dios, por esta oportunidad de la cual tú nos regalas de poder promover, de poder promulgar tu santo evangelio. Te solicitamos el perdón, oh Dios, si de una u otra forma te hemos ofendido en alguna palabra, oh Dios, o algún equívoco que hubo en esta transmisión. Pero te suplicamos, oh Padre, que tú nos ayudes a poder tener los medios necesarios para poder tener esas transmisiones en las cuales lleven ese mensaje que toda la humanidad necesita. Te pedimos por este ministerio de las transmisiones
en las cuales tú bien conoces, oh Dios, el esfuerzo que cada uno hace para que este evangelio pueda llegar hasta, quizás tu palabra no ha llegado, llegue a un teléfono móvil y ahí pueda escuchar esta palabra. Bendice a todas nuestras amistades que han estado pendientes de esta transmisión. Bendice, Señor, a nuestros vecinos. Bendice, Señor, a todos aquellos en los cuales están en eminencia y están escuchando este mensaje. Padre, bendice el gobierno de nuestro país, El Salvador. Sigue bendiciendo a nuestro presidente, del cual ha estado ahí siempre, Señor, pendiente de la seguridad de todo este país. De igual manera, oh Dios, te solicitamos por nuestros gobernantes de la iglesia, Señor. Bendice al gobierno ejecutivo, oh Dios, al concilio, Señor, del cual están ahí siempre pendientes de tu ministerio, a cada uno de los distritos, consejos locales y membresía en general. Provéeles esas bendiciones, oh Padre bendito, y permite, oh Dios bendito, que siempre estemos con esta oportunidad de predicar tu evangelio. Padre, estas cosas te las solicitamos, te las pedimos, amparados bajo ese nombre poderoso y santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre de ti, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz. Paz, amado pueblo del Señor. Y quedamos a sus órdenes, hermanos. Si hay alguna pregunta adicional, ahí pueden mandarlo a nuestro número de WhatsApp, ¿verdad? Y quedamos ahí siempre pendientes de cada uno de ustedes. Bendiciones, amado pueblo del Señor, y paz a vosotros.